Estás en medio de una conversación. Acabas de decir algo importante, algo que te costó formular, y la otra persona asiente, hace una pregunta, parece que está siguiendo el hilo, pero en algún momento, sin que puedas señalar exactamente cuándo, la conversación ya no es sobre lo que dijiste, es sobre lo que esa persona ya pensaba antes de que abrieras la boca, y tú, sin saber cómo, terminaste dándole la razón. Eso no fue un malentendido, fue el diseño. Bienvenido a Mente Siniestra. Hay un mecanismo que casi nadie sabe nombrar porque desde afuera parece lo opuesto de lo que es. Parece escucha, parece diálogo, parece que hay dos personas en la conversación, pero solo hay una. La otra existe únicamente para confirmar lo que la primera ya decidió que era verdad. Hoy vamos a mirarlo de cerca. Y cuando termines este video, vas a recordar conversaciones enteras con ojos distintos. Existe algo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación, la tendencia del cerebro a buscar información que valide lo que ya cree y a descartar lo que lo contradice. No es un defecto de diseño, es eficiencia. El cerebro prefiere tener razón a actualizar sus modelos. Eso es universal. Todos lo hacemos en algún grado. Pero hay personas en las que ese mecanismo no es un sesgo inconsciente, es una estrategia conversacional activa. No buscan información que confirme lo que piensan. Construyen cada conversación para que no pueda producir otro resultado. Piensa en alguien que conoces que siempre termina teniendo razón, no porque sea más inteligente, no porque argumente mejor, sino porque después de hablar con esa persona sientes que tus palabras entraron al intercambio y salieron convertidas en algo que ella ya sabía. Sientes que participaste en algo pero que no cambiaste nada. Esa sensación tiene un nombre. Se llama pseudoescucha y es mucho más sistemática de lo que parece. La pseudoescucha funciona así. La persona hace preguntas, escucha respuestas, asiente, parece comprometida, pero cada pregunta está diseñada para llevarte hacia un territorio donde su posición es inevitable. No te pregunta lo que no sabe, te pregunta lo que ya respondió en su cabeza, y cuando tu respuesta no encaja, no lo registra como nueva información, lo registra como un error tuyo que hay que corregir, suavemente, con paciencia, hasta que digas algo que sí encaje. Hay un momento muy específico en estas conversaciones. Un momento en que sientes que algo se torció, pero no puedes decir qué. Es cuando dejaste de ser un interlocutor y te convertiste en un obstáculo temporal en el camino hacia la conclusión que ya estaba ahí. Ese momento casi siempre pasa desapercibido porque la forma sigue siendo amable, las preguntas siguen llegando, el tono sigue siendo razonable, solo el propósito cambió, y ese cambio no se anuncia. Lo más perturbador no es que esta persona no te escuche, es que es muy buena simulando que sí lo hace, porque en algún sentido funcional lo hace, procesa lo que dices, evalúa si le sirve, lo descarta o lo integra según esa utilidad. No está distraída ni desinteresada, está trabajando, lo que hace requiere atención, solo que esa atención no está al servicio de entenderte, está al servicio de mantenerse intacta. Hay personas que construyeron su identidad alrededor de tener razón, no como un rasgo de carácter, como una necesidad estructural. Para ellas, ser contradicho no es recibir información nueva, es una amenaza a lo que son. Entonces desarrollan, a veces sin ninguna conciencia de ello, todo un sistema de defensa conversacional, un sistema que tiene la forma del diálogo, pero la función del monólogo. Cada conversación es una operación de contención, y tú eres el material que hay que contener. Lo vives así, dices algo con lo que no están de acuerdo. No te dicen que estás equivocado, te hacen una pregunta aparentemente genuina, respondes, hacen otra y otra. Cada respuesta tuya se convierte en el punto de partida de la siguiente pregunta que te lleva un poco más lejos de tu posición original y un poco más cerca de la suya. Cuando te das cuenta de que ya no estás defendiendo lo que dijiste al principio, ya es tarde. El terreno se movió y no sentiste el movimiento, solo el resultado. Lo que revela este mecanismo sobre quien lo ejerce es preciso y no tiene nada que ver con inteligencia ni con maldad. Revela una incapacidad para tolerar la incertidumbre que produce no saber. Para la mayoría de las personas, una conversación en la que alguien les dice algo que no encaja con su visión produce incomodidad temporal y luego apertura o rechazo consciente. Para estas personas produce algo más parecido al pánico, un pánico que gestionan convirtiendo cada conversación en un proceso de verificación. No estoy aquí para descubrir algo, estoy aquí para confirmar que lo que ya sé es correcto.
Y el resultado para quien está al otro lado es uno muy específico, una fatiga que no sabes de dónde viene, una sensación de que hablas mucho pero dices poco, de que te expresas con claridad pero no llegas a ningún lugar, de que la persona frente a ti es accesible y al mismo tiempo impenetrable. Como hablar con alguien a través de un vidrio que parece transparente pero no deja pasar nada que no haya sido previamente autorizado. Hay algo más difícil de ver. Estas conversaciones tienen un efecto acumulativo sobre quien las sostiene con frecuencia, no en un solo intercambio. Con el tiempo, la persona que vive siendo pseudo-escuchada empieza a anticipar el resultado antes de hablar, empieza a moderar lo que dice, a seleccionar solo las ideas que sabe que no van a encontrar resistencia, a cuidar el tono para no activar el mecanismo de defensa. Empieza a hacerse más pequeña en esa relación sin entender bien por qué. Cree que es para evitar conflictos. En realidad, es porque aprendió que sus palabras no tienen destino ahí, y lo más silencioso de todo es que eventualmente deja de notar que lo aprendió. Este mecanismo no vive solo en relaciones tóxicas visibles. Vive en amistades largas que se sienten extrañamente vacías, en parejas donde uno habla más, pero el otro siempre termina teniendo la última palabra, en padres que preguntan cómo estás, pero ya decidieron cómo estás, en jefes que piden opiniones en reuniones donde la conclusión ya existe, en personas que parecen muy abiertas al diálogo y que, sin embargo, si miras con atención, nunca cambian de posición después de escucharte. Nunca, no una sola vez. Eso es lo que lo vuelve tan difícil de nombrar, porque no hay violencia, no hay hostilidad obvia. Hay formas perfectamente civilizadas de no escucharte, y en esas formas se puede pasar mucho tiempo, años, sin encontrar las palabras para decir qué es exactamente lo que falla. Ahora las tienes. La próxima vez que salgas de una conversación sintiendo que hablaste mucho y no llegaste a ningún lado, que tus palabras entraron y salieron convertidas en algo ajeno, que la otra persona escuchó cada cosa que dijiste y sin embargo sigue exactamente donde estaba antes de que hablaras, no te preguntes si te expresaste bien. Pregúntate si estabas en un diálogo o en una confirmación disfrazada de diálogo. La diferencia no está en el tono, está en si alguna vez en alguna conversación esa persona cambió de idea porque tú dijiste algo. Si esto nombró algo que no sabías cómo llamar, dale like. Si conoces a alguien que necesita verlo, compártelo. Y suscríbete a Mente Siniestra, porque hay cosas que es mejor entender antes de que vuelvan a pasarte. Y en pantalla te dejo más videos por si quieres seguir. Y nos vemos en el siguiente video, donde seguimos mirando lo que la mayoría prefiere no ver.